Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Voy a empezar a hacer una serie de vídeos sobre KiCad, software de diseño de circuitos electrónicos, abierto, software libre, gratuito, que bueno, la verdad es que en los últimos años ha tenido un desarrollo increíble con un montón de mejoras que la verdad es que rivalizan con muchos software comerciales que hasta ahora se venían usando en la comunidad Maker, o sea que ahora ya con el estado de KiCad actual la verdad es que no hay excusa para no utilizar software libre en nuestros diseños de hardware libre, ¿no? Bueno, lo primero que tendremos que hacer es descargarnos KiCad. Para ello nos vamos a su página web kicad-pcb.org y bueno, podemos descargarlo como veis para un montón de distribuciones de Linux y Mac y Windows, etcétera. Seguramente en vuestra distribución de Linux, si usáis Linux, estará incluida por lo menos la versión estable de KiCad, aunque bueno, para seguir este tutorial, si no estáis haciendo trabajo profesional que requiera que estés todo funcionando perfectamente y compartir archivos con otras personas y demás, os recomiendo que os bajéis la versión de desarrollo porque incorpora algunas de estas nuevas mejoras muy interesantes y bueno, yo es la que estoy usando en estos tutoriales y bueno, entonces si usáis la estable os podréis encontrar con alguna pequeña diferencia, pero bueno, la verdad es que funciona bastante bien, no creo que tengáis ningún problema por usar la versión de desarrollo. Entonces, bueno, si entráis, pues por ejemplo, yo que sé, para Ubuntu, pues veis que tenéis un PPA para la versión estable y tenéis una para la versión de desarrollo. Entonces, bueno, sería instalar el PPA, bueno, tenéis aquí todas las instrucciones y para otras distribuciones y demás, pues bueno, pues veis que tenéis ahí, pues yo que sé, en KiCad pues hay un paquete y luego hay un paquete de comunidad de LAUR, etcétera. Bueno, pues lo instaláis para vuestro sistema operativo y bueno, vamos a ver. Según abrimos KiCad, lo primero que nos encontramos es esta ventana principal, que es la ventana de proyecto, en la que bueno, pues podemos crear nuevos proyectos, abrirlos, empaquetarlos para dejarlos guardados y cosas así. Y se nos muestran ya las primeras herramientas de KiCad. KiCad está compuesto de varios subprogramas. Entonces tenemos el editor de esquemas, donde nos permitirá editar estos esquemas de circuitos, el editor de PCBs, donde diseñaremos las placas de circuito mismamente dichas, los editores de la librería para poder crear nuevos símbolos y nuevas huellas, nuevas formas de componentes que no estén en la librería y algunas herramientas extras para fabricación o para, yo que sé, incluir logos en la serigrafía de nuestras placas, una pequeña calculadora que bueno, es una utilidad que nos permite hacer ciertos cálculos, como bueno, tenemos aquí la tabla de resistencias, pero nos permite hacer pues cálculos del ancho de las pistas en función de la corriente que vayan a llevar o líneas de transmisión para que nos salga la impedancia que queremos, etcétera, dependiendo de la longitud, el ancho del cobre, el espaciado, etcétera. Y bueno, pues algunas herramientas de cálculo para circuitos. Bueno, aquí tengo el último proyecto en el que he estado trabajando, pero bueno, vamos a crear uno nuevo. Pues nada, nos vamos archivo, nuevo proyecto. Y bueno, voy a darle un nombre, tutorial 01. Y vale, pues ahora lo que tenemos aquí es nuestro archivo de esquema y nuestro archivo de placa. La idea en este tipo de software es primero diseñar un esquema, que es la lógica del circuito. Define qué componentes hay y cómo se conectan entre sí, pero no define físicamente cómo vamos a implementar el circuito en la placa. Y luego, por otro lado, diseñaríamos ya la placa. Lo bueno de esto es que como ya hemos definido lógicamente todas las conexiones, a la hora de diseñar la placa nos lo va a hacer mucho más fácil porque ya nos va a decir qué tenemos que conectar con qué tipo de pistas, pues si es una pista de alimentación, pues tendremos unas reglas de diseño que nos va a decir que esa pista tiene que tener tanto grosor, mientras que las de señales pues pueden tener otra regla de diseño y pueden ser más finas, etcétera. Esto lo iremos viendo más adelante, pero bueno, que os quede claro que ese es el ciclo de trabajo, ¿no? Diseñar el esquema del circuito y luego ya meternos en diseñar la placa. Vale, pues vamos a abrir el esquema. Entonces, bueno, hacemos doble clic y se nos abre el esquema, que es el editor de esquemas de KiCad.
Vale, lo primero, tenemos nuestra hoja de trabajo. Que bueno, como veis, moviéndome aquí con el ratón, pues con la rueda del ratón hago zoom y dependiendo de dónde centre, pues me hace zoom en esa zona. Tenemos aquí nuestro cajetín, es típica hoja de trabajo técnica, donde podemos poner nombre del proyecto, quién lo hizo, la fecha, etcétera. Y luego, bueno, por aquí tenemos para cambiar, activar y desactivar la rejilla, pulgadas o milímetros, el tipo de cursor, que puede ser así de cruz o continuo para alinear cosas y demás, que está muy bien a veces activarlo. Luego aquí tenemos las herramientas de creación del esquema, pues añadir componentes, añadir bueno, componentes de alimentación, señales de alimentación, añadir cables, buses, que son conjuntos de hilos que van juntos y así para simplificar, para no tener que llevar un montón de cables uno al lado de otro. Etiquetas, que estas nos vienen muy bien para nombrar las señales, por un lado, y luego para no tener que andar llevando muchos cables de un sitio a otro. Ponemos una etiqueta en uno de los cables y al ponerlo, o en la salida de un componente, por ejemplo, y al ponerlo en otro componente, nos la va a unir sin que diseñemos un cable entre ellas porque sabe que son la misma señal. Luego podemos, pues yo que sé, añadir imágenes, texto, líneas gráficas que no tienen nada que ver con el circuito, pero bueno, nos van a servir para dejar más bonito el esquema, o etcétera. Y luego hay aquí una serie de herramientas jerárquicas en las que podemos crear subesquemas. Si el esquema es muy complejo, podemos definir un subesquema con solo unas entradas y unas salidas que entrarían en ese subesquema y nos abriría otra hoja para ese subesquema. Esto también, bueno, lo podremos ver cuando ya hagamos cosas más complicadas. En principio vamos a empezar por un circuito muy sencillito. Yo ahora mismo tengo aquí pues este Blinky, que bueno, lo encontré por aquí por internet, pero bueno, es el típico circuito que hacemos todos al empezar, con un 555, este temporizador tan famoso. Y bueno, simplemente según active y desactive la salida, pues tenemos dos LED, uno se va a poner a tierra, el otro no, y al revés, cuando este se ponga voltaje, pues se encenderá este y este no podrá. Entonces, bueno, nada, va a parpadear alternativamente estos dos LED en función, bueno, también de las resistencias y los condensadores que configuran el oscilador. Bueno, pues lo primero que vamos a hacer, para tener una referencia, voy a importar, como os dije aquí, voy a importar una imagen para ponerla aquí en el esquema para que nos sirva de referencia, sin no tener que andar cambiando de ventanas. Pues le doy a añadir, pulso donde la quiero añadir y la tengo aquí en la carpeta del proyecto, pues la pongo por aquí. Y bueno, nada, es un objeto gráfico, no me vale para nada del circuito, simplemente para tenerlo ahí de referencia al diseñar. Muy bien, pues ahora voy a añadir el primer componente. La mayoría de veces que os enseño una herramienta nueva, lo voy a hacer pulsando los botones. Pero os recomiendo que os vayáis aprendiendo las teclas rápidas, porque la verdad es que tener una mano en el ratón, otra en el teclado, hace las cosas mucho más sencillas y rápidas a la hora de diseñar. Podéis consultarlas en la ayuda, la lista de teclas, y bueno, la verdad es que son muy lógicas, porque como veis aquí, pues mover es la M, duplicar la C de copy, de copiar, añadir un símbolo la A, de añadir, a veces están en inglés, ¿no? Pero a veces se corresponden en castellano también. Hacer espejo, bueno, power de potencia también, añadir un símbolo de potencia, alimentación, tierra, etcétera. Hacer espejo en X, espejo en Y, pues rotar es la R, bueno, tenemos por aquí un montón y como os digo, os recomiendo que vayáis, bueno, wire, añadir un cable, la W de wire, editar, la E, bueno, hay un montón de ellas y bueno, las iré usando también. Podéis ver las teclas que pulso, aparecerán por aquí también en el vídeo. Bueno, pues voy a añadir un nuevo símbolo. Y bueno, como veis, la librería de KiCad viene ordenada por categorías. Pues tengo aquí pues chips o componentes de audio, diodos, drivers, FTDI, chips de interface, LED, etcétera.
Pero bueno, aparte de buscarlos ahí por categoría, abriendo aquí, viendo a ver qué componentes hay, pues también puedo hacer búsquedas. Por ejemplo, vamos a buscar nuestro 555 y bueno, me sale aquí el 4555 lógico, pero aquí en linear, pues aquí tengo mi LM555. Bueno, me salen varios modelos, pero bueno, como veis son el mismo. Incluso lo tengo en otras versiones de empaquetado. Vamos a coger este por defecto, aceptamos y bueno, ya veis que me deja posicionarlo, pues hago clic y ya me queda posicionado. Bueno, como veis, el orden de pines está diferente. Aquí tengo 2, 5, 4, 1, por ejemplo, y aquí está en otro orden totalmente diferente. Pero bueno, en principio me daría igual. Vamos a ir añadiendo componentes. Y bueno, ahora como veis ya lo voy a ir haciendo pues pulsando la tecla A para añadir componentes y ya me aparece otra vez la lista para añadir. Pues voy a añadir, pues por ejemplo, los diodos LED, pues hago la búsqueda también LED y me sale un LED genérico perfectamente para lo que voy a hacer. Pues bueno, ahora para ponerlo lo que voy a hacer primero es darle por ejemplo a la tecla R para rotarlo. Y ya lo voy a dejar en el orden que quiero. También podría dar a la X para hacer el espejo, o a la Y para hacer el espejo en Y, etcétera. Pero bueno, así está bien, pues voy a añadirlo aquí. Y ahora en vez de añadir otro igual, lo que voy a posicionarme encima y voy a darle a copiar. Y ya me deja a C de copiar, ¿no? De duplicar. Pues ya me deja añadir otro copiando el mismo. Voy a hacer lo mismo con la resistencia y los condensadores. Resistencias necesito 4 y 2 condensadores sin polaridad. Así que vamos a añadir, voy a buscar, si busco resistencia, bueno, ya veis que me salen aquí un montón de tipos de resistencias, pero también KiCad hace esto muy sencillo porque los símbolos comunes, por ejemplo, las resistencias normales van a ser R, un condensador sin polaridad es C, condensador con polaridad es CP, entonces bueno, un diodo es D, los componentes así como más básicos es muy fácil buscarlos, ¿no? Pues nada, damos aquí a la resistencia básica. Y bueno, voy a ir poniéndola por aquí y ahora ya pues copio otra, que estas van con los LED y copio otra. Muy bien, y voy a dar a añadir otra vez A y C para un condensador. Como veis, lo que os decía, condensador normal y condensador con polaridad, pues doble clic y pues lo posiciono, pues uno por aquí y otro por aquí. Y me quedaría la alimentación, que bueno, aquí es para una pila de 9 voltios, yo voy a añadir un conector, pues nada, añadir y voy a buscar con, y ya veis que me salen, pues bueno, generic connector, conector genérico. Y bueno, pues tengo aquí de 1 por 1 pin, de 1 por 2 pines, luego tendré de 2 por X para pines de 2 o 2 líneas por tantas columnas, etcétera. Bueno, voy a coger el de 1 por 2 y lo añado por aquí. Una vez puesto también puedo rotarlo y moverlo como os decía, pues voy a hacer el espejado en X y en Y, bueno, en X no, para que me quede el pin 1 hacia arriba y bueno, para que me quede ya orientado. Y ahora voy a ir moviendo y ordenando los componentes más o menos como tienen que ir. Vamos a ver. Tenemos que la salida, el pin 3, pues tenemos uno de los LED con su resistencia. Pues el pin 3 está aquí, vamos a mover con la M el LED y su resistencia. Voy a ponerlo, bueno, más o menos ahí. Y a continuación iría el otro LED con la otra resistencia. Pues nada, lo muevo aquí y aquí. Vale. A la salida del 5 iría un condensador y también a la salida del 2. Pues vamos a mover a la salida del 5, rotar con R y a la salida del 2 el otro. Vale, ¿qué pasa aquí? Que me queda un poco feo porque me quedan el valor y la referencia. Todos los componentes, no os lo había dicho, pero todos los componentes tienen un valor que podemos definir y una referencia. Pues resistencia R1, R2, R3 para que luego cuando fabricamos nuestras placas podamos tener esas referencias y saber a qué componente tenemos que poner ahí, ¿no? Pues me quedan aquí un poco feos, pero también lo puedo mover. Si me posiciono justo encima de lo que quiero mover y con la M, como estoy encima tanto del componente como de la referencia, me pide que haga una aclaración. ¿Qué quiero mover? ¿El símbolo o el valor?
pues quiero mover el valor en este caso. Como veis me pone una línea para que sepa de qué componente se trata. Pues muevo el valor aquí y voy a hacer lo mismo. Me pide aclaración, pues quiero mover la referencia, pues la muevo aquí. Y bueno, así me queda un poco más guapo, que estamos haciendo en teoría hardware libre, la documentación tiene que ir en el propio proyecto. Muy bien, ¿qué más tenemos? Pues en el pin 7 entra una resistencia y sale otra que luego iría con el pin 2. Pues vamos a ver, vamos a mover esta. En el pin 7 que lo tenemos aquí, pues entraría también una resistencia. Vamos a ponerla aquí para que nos quede simétrico, muy guapo. Y saldría otra. Muy bien. Luego el pin 6 iría conectado con el pin 2. Bueno, pues sería por aquí arriba. Y bueno, y la alimentación pues la puedo poner por aquí. Muy bien. Pues ahora tengo que ir añadiendo cables. Pues con la herramienta cable aquí pulso, se queda activada y como veis las conexiones están marcadas por este circulito. Cuando me acerco tiene ese magnético que se agarra ahí un poquito y entonces bueno me ayuda a enlazar. Pues nada, si pincho en uno ya veis que me deja crear el cable, en principio me deja crearlo así con ángulos rectos para el esquema, luego para las placas veremos que me deja crear en ángulos de 45, ángulos libres, pero bueno, esto es un esquema. Pues vuelvo a pinchar aquí y ya veis que además desaparecen los círculos porque ya indica que eso está conectado. Muy bien, pues entre este LED y este, mientras no cambie de herramienta, pues se me queda activada la de añadir hilo. Luego, de este tiene que ir a entrar al 3 y también al otro LED. Pues vamos a llevar aquí. Y ahora, cuando conectemos este con este, me va a añadir este nodo. Y esto me indica que hay una conexión ahí. Que no es un cable que pasa por encima de otro sin tocarse, sin establecer una conexión. Muy bien, ahora tenemos también pues las dos resistencias que definen el divisor que entra al pin 7. Pues vamos a hacer lo mismo, pin 7 aquí y de aquí a aquí, y me establece ese nodo también. Luego los dos condensadores y el resto que me queda ya sería llevar, bueno, pues lo que decíamos del 6 al 2, que como aquí están muy diferentes, voy a llevarlo por aquí arriba y buscar que me establezca ahí un nodo. Muy bien. Y luego nada, porque este condensador va al negativo, a tierra. Y bueno, sí, también de la salida de esta resistencia, pues iría también al pin 2. Pues vamos a llevarlo esto por abajo. Pues vamos a conectarnos aquí con este nodo y listo. Muy bien. Pues nos quedaría tierra y alimentación. Entonces, bueno, aquí lo hace con un cable así todo por fuera, pero ya para aprender y dejar las cosas bien como se deberían hacer, pues vamos a añadir los símbolos. Pues también tengo aquí los símbolos de alimentación. Pues si hago clic aquí y veis que ya solo me muestra la librería de alimentación o la librería de alimentación para Spice, para luego hacer simulaciones. Pero bueno, como veis aquí tengo un montón de valores. Pues bueno, como aquí son 9 voltios, voy a poner el dispositivo 9 voltios para la alimentación y voy a sacarlo aquí de este pin. Añado el cable y ahora, si copio este símbolo y lo llevo a todos los sitios donde tenga que conectar la alimentación, pues ya me lo conectará entre sí sin tener que llevar esos cables y que quede el circuito, vamos a decir, un poco más guapo. Pues sería en el pin 4, en el pin 8, en la entrada, en el ánodo de este LED, pues vamos a copiar aquí el pin 9, vamos a dejarlo aquí porque tiene que estar cerca del pin 8, vamos a copiar otro para el pin 4, vamos a copiar para esta resistencia, bueno, me quedó muy... Voy a ponerlo aquí y para este LED. Muy bien, y ahora me faltaría la tierra, que la tengo que llevar aquí a la salida de este condensador, al pin 1, etcétera. Así que vamos a añadir otra vez alimentación, P de power, y voy a buscar GND y ya me sale por defecto. Luego ground analógica, bueno, me salen varios símbolos, por ejemplo chasis o lo que sea. Voy a añadir una tierra
genérica. Y la tendría, pues por supuesto, que llevar aquí al conector para que se distribuya luego. Y vamos a copiarla. Y la tendremos que llevar pues al pin 1, a este lado, y también en la salida de los dos condensadores, pues voy a copiar una, va a ir de sobra. Y en principio creo que lo tengo todo. Vamos a ir añadiendo los cables ahora pues con W, pues wire de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, estas tierras que no nos olvidemos. El 4 iba a alimentación y lo que voy a hacer aquí va a ser llevar uno y luego pues este le voy a añadir ahí un nodo y en principio tenemos el esquema listo. Bueno, ahora podríamos añadir pues diferentes cosas, como por ejemplo añadir un texto y poner aquí pues con un tamaño de texto, la orientación, etcétera. Esto es un texto que no va a aparecer en la placa ni nada, es para referencia, pero podríamos poner aquí pues blinker de LED con 555 a modo de documentación, ¿no? Pues bueno, lo pongo aquí, podríamos darle a E para editar y poner un tamaño mayor, pues venga, voy a hacerlo de 5 milímetros, bueno, ya veis que me queda ahí bien grande para tenerlo bien documentado el proyecto, incluso darle a editar otra vez y ponerlo, yo que sé, en tipo gruesa para que sea en negrita y bueno, ya se vea desde lejos. Vale, ¿qué me queda? Me queda darle valores a los componentes, porque aunque tenemos definido dónde van, no tenemos puesto los valores que aparecen aquí. Vale, ¿cómo lo hago? Pues como todo en KiCad tenemos teclas rápidas y si me pongo encima de un componente, pues puedo con la tecla V de valor, value en inglés, coincide, pues se me abre la ventana para poder editar los componentes. Pues estos de el LED eran de 470 ohmios. Pues esta también. Uy, le di a editar, no al valor. 470, aunque si le doy a editar un componente me aparecen todos las cosas editables. Pues la referencia, el valor, la orientación, el símbolo y bueno, la alineación, un montón de cosas. Vale, ¿qué más? La que entra al pin 7 es de 4,7K. Y la siguiente es de 10K, pues valor 4,7K y la otra valor 10K. ¿Qué más? Los condensadores, pues el que va al pin 2 es de 100 microfaradios, editar, editar, valor 100 microfaradios y el otro es de 10 nanofaradios. Valor 10 nanofaradios. Muy bien. Bueno, los LED, si queremos, lo podríamos editar. Si queremos poner, por ejemplo, uno rojo, uno verde, pues ya podemos darle a editar el valor, y ponemos, por ejemplo, este red, que como es un proyecto de hardware libre, tenemos que ponerlo en el lenguaje más universal, o no, pero bueno, voy a hacerlo así. Y pues green en este caso. ¿Qué más? Nos queda una cosa muy importante. Bueno, el conector. Podemos poner valor, pues voy a poner 9 voltios. Para que nos quede claro que aquí tenemos que poner una pila de 9 voltios. O un alimentador. Pues nos quedan las referencias, muy importante, porque luego además va a ser la que nos indique, nos enlace que los componentes que tenemos aquí en el esquema con las huellas, con los componentes físicos que vamos a poner en nuestra placa de circuito, que vamos a tener que asociar para decirle, pues este chip que tenemos añadido aquí, el 555, sí, pero ¿qué es? ¿De agujero pasante? ¿Es SMD? Si es SMD, ¿en qué encapsulado? Pues eso lo vamos a definir con el siguiente programa que veremos en el siguiente vídeo, que es el asociador, el CVPCB, que nos permite asociar los símbolos que tenemos aquí en el esquema con los componentes físicos. Pues bueno, para dejarlo aquí un poco estético voy a mover estos símbolos para que no me queden ahí en medio, la referencia y el nombre del chip,
Y bueno, me queda todo bastante bien, se ve todo bien y demás. Y vamos a añadir la referencia. KiCad tiene dos maneras de añadirlo. Como hemos visto, hemos podido editar el valor, pues también podría con la U editar la referencia. Y me sale resistencia y ya veis que esto me lo deja fijo porque va a ser... Las referencias normalmente tienen una parte fija que él define como el nombre del tipo de componente y luego el número. Si hay 25 resistencias, pues la R1, R2, R3, etcétera. Pues bueno, puedo hacerlo así a mano o puedo autoanotar. No habíamos visto mucho estas herramientas de aquí arriba, pero bueno, aparte de guardar el proyecto, que por cierto ya era hora, imprimir la hoja, etcétera, bueno, el zoom y todo esto. Tengo, bueno, editores de librería, como os digo, asociarnos a algunas de otras herramientas de KiCad, como por ejemplo pasar directamente al diseño del PCB, generar una lista de componentes para luego hacer compras que podemos exportar pues como un CSV para una hoja de cálculo y demás, que viene muy bien luego para calcular a ver cuánto nos va a costar nuestro circuito. Pero bueno, tenemos la herramienta de anotación, que lo que va a hacer es numerar automáticamente todos los componentes. ¿Cómo lo va a hacer? Pues por orden, va a empezar de derecha a izquierda, de arriba a abajo, como le digamos, y va a empezar a numerar. Pues empieza, pues este conector, pues lo llamo J1, sigo, uy, un condensador, pues C1, uy, otro condensador, pues ya es C2, porque ya hay otro condensador, y así, componente por componente, pues en horizontal o en vertical, como le digamos. Pero bueno, para hacerlo, pues simplemente le damos aquí a anotar, que anote todo el esquema, que mantenga la anotación existente por si queremos anotar algún componente específico a mano y luego el resto hacerlo automático, algo que sea muy importante o algo así, como os decía, orientar por X o por Y, y usar el primer número libre en el esquema o empezar en 100, que bueno, esto a veces se usa para diferentes placas. Y también si anoto solo un componente, pues va a empezar por ese número, si le digo que empiece en el primer número libre, ¿no? Bueno, pues le digo a anotar. Me dice que la operación cambiará toda la anotación y no se puede deshacer, vale, aceptar. Y bueno, pues ahí como veis ya está, J1, C1, C2, R1, R2, R3 y R4. No es igual que la que tengo aquí, pero no me importa, porque bueno, esto era como una referencia, luego yo voy a tener mi propia lista de componentes, etcétera, con lo que bueno, no me voy a confundir mirando a esto, esto lo tenía aquí de referencia mientras creaba. Muy bien, pues guardamos. Y en principio tenemos nuestro esquema. Ya podríamos pues imprimirlo, que nos permite generarlo, pues bueno, pues hacer una previsualización aquí en blanco y negro, pero tengo opciones para, bueno, en configurar en qué tamaño el tamaño que lo quiero, etcétera. Aquí lo tengo activado en blanco y negro, pero bueno, puedo desactivarlo y aquí me lo imprime en color para bueno, tener la referencia y por supuesto, bueno, dependiendo un poco del sistema operativo, pero bueno, yo podría imprimirlo aquí en un archivo en PDF y ya tener documentado el proyecto para compartirlo en GitHub o en lo que sea. Así que bueno, vamos a dejar esto por hoy. En los siguientes vídeos vamos a ver ya cómo asociar componentes y diseñar nuestra placa, y luego más adelante veremos cosas más avanzadas como cómo diseñar nuestros propios componentes, cómo preparar los archivos para fabricar y enviarlos a alguno de los servicios de fabricación de placas, cómo generar una visualización 3D para compartir y bueno, siempre está guay, y poco a poco viendo cosas más avanzadas de KiCad. Así que bueno, aquí lo dejamos por hoy. Si os ha gustado, darle a me gusta y suscribiros al canal, y bueno, hasta la próxima.